dice la palabra 3:16, ¿se acuerdan que les dije uno de los textos que siempre cuando viene a Cristo son los que primero los aprendemos? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese grande amor que Él nos dio. Y que nosotros también ese mismo amor nos tenemos que mostrar para con todos los que nos rodean. Primeramente, el amor, nuestros hermanos, pero dice la misma palabra de nuestro Dios, que améis al prójimo. Si amáis solamente a tus hermanos, ¿cuál hay de diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Amar a vuestros enemigos. Fíjense qué tan bonito. Amar a vuestros enemigos. Porque si amáis a los que os amas, ¿cuál es la diferencia de los demás? Es por eso que nosotros nos tenemos que amar unos a los otros. Nos recuerda una congregación, una congregación que nos habla mucho del amor. No sé si ustedes ya se van a ir dándose una idea de qué carta vamos a estar analizando. Una congregación que primero tenían la sabiduría. Primero era un amor entre ellos mismos en la comunión. Pero una congregación que tenían, después de los primeros versículos, nos habla de ese amor, de esa sabiduría que ellos habían adquirido a venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo, que solamente nos habla de 5, es más, máximo 7 versículos de algo positivo, pero los demás restos de la escritura, de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, les voy a mencionar ya, nos habla pura exhortación. Primero había contiendas, luego se habían retirado, habían andado ya en la idolatría. La carta esa también nos habla de las contiendas. Cada uno de ellos eran llevados a los tribunales. Cada uno de ellos se criticaban diciendo uno, yo soy de Pedro, yo soy de Cefas. Otros decían, yo soy de Apolo. Y otro decía, yo soy de Pablo. Es más, nos habla de una fornicación en el capítulo 5 de los Corintios. En el 10 nos habla de que esta congregación no los alababa, el apóstol Pablo. No los alabo, decía. Una congregación que nos habla, podemos hablar del amor, les pone unos textos del amor en el capítulo 13. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 13, pero ¿por qué una congregación con dificultades de sobrellevarse? Una congregación que estaban en pleito, una congregación que no tenían el amor que les había enseñado. Porque el apóstol Pablo aproximadamente duró predicándoles ahí cerca de 2 años, un año y 8 meses, cerca de 2 años. Pero cuando llegamos al capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, les habla del amor. Fíjense cómo vamos a ir vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a darle uso a los celulares, buen uso en esta tarde. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, del 1 al 13, ahí vamos a estar analizando la palabra de nuestro Dios, analizándola, tratando de entenderla. ¿Por qué el apóstol Pablo les manda estos versículos hablándole del amor? Porque ninguno de ellos les hablaba del amor. Cuando nosotros exhortamos a nuestros hijos, cuando nosotros les hablamos a nuestros hijos, ¿por qué causa nosotros les hablamos del amor? A lo mejor porque se peleó con su hermanito, a la mejor porque le cerraron la puerta para que entrara a su cuarto. Y nosotros les decimos, se tienen que amar porque son hermanos. Se tienen que querer porque somos hermanos. Y hay veces no nomás no son los niños, sino somos los adultos que a veces estamos peleados. La carta a los Corintios, es cierto que les habla a la iglesia en Corintio, pero también todos y cada uno de nosotros, siendo cristianos, a veces es igual
que estamos en la misma situación que la iglesia en Corinto. Y muchos a veces, aunque no hayamos conocido del amor de Dios, llegamos al extremo de que no nos hablamos entre hermanos. Llegamos al extremo que no le hablamos a nuestro padre, no le hablamos a nuestra madre, no le hablamos a la abuela, es más, en pocas palabras, no nos podemos ver. Y era esta la situación del apóstol Pablo que les hablaba a la iglesia en Corinto, porque siempre estaban entre ellos. Había contienda, dice, ya no hay de qué formas hablarles, si hablarles espiritualmente o hablarles carnalmente, porque son niños, no han crecido, no entienden nada. Fíjense, la palabra de Dios a veces es dura. Podemos hablar del amor y qué bonito, sí, Dios es amor, claro, pero también cuando nos exhorta la palabra de Dios, también tenemos que poner atención. Dice la palabra de nuestro Dios, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, del 1 al 13, dice así la palabra de Dios: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviere toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejos, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Fíjense qué bonito termina. ¿Qué vamos a orar? Padre Celestial que estás en el cielo, guíanos, Padre Dios, con tu palabra. Nos ponemos en tus manos. Queremos aprender de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Gracias te damos, te decimos amén. Fíjense, hizo un intermedio en los versículos el 4 y hasta el 7, el que dice el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidias, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Todos estos versículos que estuvimos leyendo del 4, 5, y 6 y 7 nos habla de cómo es el amor. ¿Será que tenían ese amor la iglesia en Corinto? Vamos a ser más directos. La iglesia en Corinto no tenían amor. No tenían amor. No estaba ahí cuando dice, cuando venga lo perfecto. No estaban las cartas del apóstol Pablo. No tenían el Nuevo Testamento. Por eso dice, en parte conocemos, en parte profetizamos, pero cuando venga toda la escritura, que la tengamos toda en nuestras manos, vamos a entender. Y entonces vamos a conocer lo que en parte es como un espejo. Pero ahora, ¿qué pretexto tenemos cuando ya lo tenemos todo, la perfección? Lo perfecto es la palabra de Dios. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza da cuando nosotros pensamos de esta manera! Que podemos conducirnos en el amor, pero de labios o dientes para afuera. Es una tristeza.
Porque tristemente eso pasa en ocasiones en la iglesia del Señor. Pero también tristemente pasa en las familias de los hogares, probablemente en su hogar que está usted escuchándonos en esta tarde. Que tengamos bastante cuidados y más los siervos del Señor. Lo más que nosotros llevamos la palabra porque nosotros somos que estamos hablando del amor y la verdad no tenemos amor. Por eso en esta tarde vamos a estar hablando de 4 asuntos que yo más o menos agarré y dije, estos asuntos se van a acomodar con los asuntos y vamos a escoger un bonito tema. Un tema que se preste con de lo que vamos a estar hablando en esta tarde. Por eso dice el versículo 1, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor al predicador, vengo a ser como metal que resuena. Porque si yo hablo del amor, vengo a ser como metal que resuena. O sea que mis palabras no tienen sentido. En partes van a decir las personas que están allá escuchando, las personas que están aquí, ¿por qué no te callas ya, Rogelio? Mira, mejor dale final a los versículos, porque lo que estás hablando no es verdad. Por eso dice ahí la palabra, vienes a ser como metal que resuena. Cuando nosotros resuena es cuando agarramos un penny o agarramos una moneda de 100 pesos o de 5 pesos y la tallamos en un metal o en un cilindro de gas. ¿Cómo se oye? O en un plato lo tonamos. Eso es. En el versículo 2 encontramos, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, que si entendiera toda la palabra, si yo entiendo la Biblia y no tengo amor, y la fe, y tengo toda la fe y no tengo amor, de nada sirve. Dice el versículo 3, nada soy, no es cierto. Dice el 3, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Fíjense los tres asuntos que van. Yo tengo todo lo que tengo en mi bolsa, todo lo que tengo en el banco, y lo doy a los pobres. Y si no tengo amor, nada me sirve. Y si pongo mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada te sirve, Rogelio. Mejor cállate. Mejor platiquemos de otra cosa. El cuarto asunto, el amor nunca deja de ser. El amor no se termina. Dice el versículo 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. O sea, el amor no tiene fin. El amor, o sea, naciste en Cristo, ese mismo amor que tuviste, tienes que morir con ese mismo amor para con los demás. Por eso en este tema, el amor de Dios que debemos tener. El amor de Dios que debemos tener, ese es el tema. El amor de Dios que nosotros debemos tener para que seamos bien claros. ¿Por qué? Porque dijo el apóstol Pablo, ser imitadores de mí, y es el mismo que escribió la carta, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y luego dice, el mismo apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso le dice, pero ser imitadores de Dios como hijos amados. En el primer asunto encontramos ahí, si yo hablase en lenguas, claro que en aquel tiempo estaban las lenguas, y ya vimos que cuando venga lo perfecto, en parte conocemos, cesarán las lenguas humanas y angelical, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, que nosotros tengamos ese mismo amor que Dios tuvo para con nosotros, que nuestro Señor Jesucristo se entregó en la cruz del Calvario, y que de la misma manera, dice, de la misma manera que Él los perdonó, perdonaos los unos a los otros, como fuisteis llamados. Nosotros que hablamos la palabra de Dios no tenemos que tener este problema, sino que tengamos amor unos para con los otros.
Pero si yo no me llevo bien con un hermano, con una persona que está sentada abajo escuchando la palabra de Dios y al mismo tiempo yo no es más, no lo quiero, no lo acepto, no lo puedo ver, viene a ser como metal que resuena. ¿Qué va a estar pensando el que está abajo? ¿O qué puede estar pensando la persona que va a mirar este video más adelante de Rogelio? ¿O qué puede pensar? ¿Soy buen testimonio para con Dios? Le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, obrero que no tiene de qué avergonzarse. Avergonzarse, claro que le está hablando de la doctrina, pero también que nosotros, cuando nosotros nos presentemos, seamos un ejemplo para con Dios. Que nosotros podamos decir, ¿sabe de qué? Y que cuando alguien no ama a su hermano, que nosotros seamos el ejemplo, pero que vayan nosotros a hablar con los dos hermanos de que no se llevan bien. Y que nosotros podamos llamarle con mansedumbre. Y vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y que nosotros, ¿saben qué, hermanos? Miren, vamos a llevarnos bien. Tienen que llevarse bien, pero si el mismo predicador no se lleva bien con los hermanos, ¿en qué problema estamos? Dice el apóstol Pablo que viene a ser como metal que restiñe, que chilla. Hay ruido que tú dices, ¡ay, cómo me duelen! ¿Cómo? ¡Ay, párale! Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Que nosotros tengamos el amor. Fíjense ahí en la carta a los Corintios, en el capítulo, en el 12, a un ladito, aquí yo lo tengo yo a un lado, en el 12, 25 y 26, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, ¿quién es la iglesia? Sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. 12, 25. Pero fíjense cómo dice el 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gocen. Con él se gozan. ¿Por qué? A veces no, a veces nos da coraje. A veces sentimos, no sé cómo podamos decirle para que no se oiga tan así, tan ruidoso, tan feo, y está muy mal. Algunos predican a Cristo por contención. Fíjense, está un poco duro la palabra, pero así dice. Dice el versículo Filipenses capítulo 1, 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contención, pero otros de buena voluntad. Y no me voy a leer ese porque quiero irme más adelante porque habla más duro, pero sí en el capítulo 2 del 1 en adelante. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Que nosotros sintamos ese amor del hermano o aquel que se acaba de bautizar el mes pasado, pero él lleva una fuerza de enseñanza, una fuerza de conocimiento, y vaya, en un año casi te llega al conocimiento que tú tienes. Pues échale ganas tú también. Que nos gocemos junto con él y que lo tengamos superior a nosotros, porque vamos a ser predicadores, estamos predicando, pero vamos a ser metal que retiñe. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Y luego termina, y luego sigue más adelante.
haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz. Que tengamos cuidado nosotros predicadores, porque esto estaba pasando en la iglesia en Corinto. Y que no vaya a estar pasando en ninguna congregación, mínimo en las congregaciones de Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, en toda la habla hispana. Mínimo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a dar cuenta a Dios, el amor de Dios que debemos tener nosotros. Ese es el tema en esta noche, en esta tarde. El amor de Dios que nosotros debemos tener. El apóstol Pablo era una de las personas que tuvo más situaciones, pero lo que él le preocupaba, queridos hermanos y amigos que ustedes nos escuchan por primera o segunda vez o ya tienen un tiempo oyéndonos, esta situación tuvieron los predicadores del primer siglo. Pero lo que más le preocupaba al apóstol Pablo eran las congregaciones. Que nosotros nos preocupemos para que las congregaciones, no nomás donde tú te reúnes, no donde tú nomás eres encargado de esa congregación. Que seamos del amor, así como dijo el apóstol Pablo, cómo se preocupaba y decía, ¿sabes de qué, Bernabé? Ya terminamos el primer viaje misionero. Ahora nosotros procuremos pasar de nuevo para visitar a nuestros hermanos a ver cómo están. Vamos a pasar, vamos a visitar Pafos, vamos a visitar Seleucia, vamos a visitar la isla de Chipre, en Pafos, vamos a visitar también a estos lugares que eran el primer viaje misionero, Iconio, Listra, Derbe, vamos a visitar a todas las iglesias a ver cómo están, pero que nosotros no nos sintamos celosos cuando viene un hermano y va subiendo poco a poco la escala, escalando arriba, subiendo arriba y sientes que ya te está llegando. Tengamos bastante cuidado porque es nuestro Señor Jesucristo, es el que es cabeza de la iglesia. Mencionábamos por la mañana. Lo decíamos y lo hablábamos de que esta manera la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Y cuidadito cuando nosotros nos estemos sobrepasando de este punto. Porque vienes a ser como metal que resuena. Fíjense cómo dice la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, ahí en la segunda carta, en el capítulo 11 del 23 en adelante, dice, son ministros de Cristo. Una pregunta, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de los ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la nación, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, mucho desvelo, hambre, sed, mucho ayuno, en frío y en desnudez. Pero fíjense cómo dice el 28. Además de otras cosas, lo que sobre a mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias de Cristo. Todas las iglesias. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. ¿Quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Así debemos de ser nosotros. Yo no me indigno. Y la verdad nos enojamos. La verdad estamos como un cerillo. Bueno, si nosotros estamos predicando, estamos en graves problemas. Si no está este amor que el apóstol Pablo está presentando a la iglesia en Corinto. Punto número 2, dice el versículo 2,
Primera a los Corintios, capítulo 13, versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. No, es que yo conozco desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Sí? Qué bueno. Dice la carta del apóstol Pablo, ¿y tu amor? ¿Y el amor? El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo puede. El amor no es jactancioso, todo lo sufre, todo lo soporta. Las profecías se acabarán. Dice la palabra de nuestro Dios que el siervo de Dios no debe de ser contencioso. Dice, porque el siervo, no me acuerdo del texto, está en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, dice, porque el siervo del Señor no debe de ser jactancioso, sino amable, apto para enseñar y sufrido. Ese debe ser el siervo del Señor. No debe de ser jactancioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, pero lo más importante, sufrido. Y esa parte de sufrido muchas veces no queremos nosotros pasar, y eso lo digo por mí. Que no vaya a estar pasando estas situaciones y que nosotros sigamos adelante creciendo en la obra del Señor. Creciendo porque la sabiduría envanece. Primera a los Corintios en el capítulo 8, fíjense cómo dice, ahí en la segunda parte de ese versículo 1, primera a los Corintios capítulo 8, versículo 1, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El amor edifica. Y que nosotros tengamos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros aprendamos de Él. Que nosotros, bueno, pues es que nuestro Señor Jesucristo todo lo sabía. Él vino y nació y fue adorado. Decían los magos, venimos aquí porque ha nacido el Rey de los judíos y venimos para adorarle. Venimos para adorarle. Y le adoraron. Mirra, incienso y oro. Nuestro Señor Jesucristo. Pero a la edad de 12 años me llama mucha la atención nuestro Señor Jesucristo. A la edad de 12 años, cuando él ya estaba, cuando fueron a cada año iban y se presentaban al templo. Y cuando venían de regreso, María y José se dieron cuenta, ya llevaban un día caminando, ¿y dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? No viene con nosotros. Regresemos para ver si lo encontramos. Y regresaron hasta la ciudad. Después de 3 días encontraron a Jesús en el templo con los doctores de la ley. ¿Y saben qué estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo? Sentado, escuchando. Así como todo lo debemos hacer. Fíjense cómo está en Lucas en el capítulo 2. Lucas capítulo 2, me llama mucha la atención cómo este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo a la edad de 12 años, escuchando, aprendiendo, pues claro que Él sabía todo. Él sabía la ley. Él sabía todo nuestro Señor Jesucristo, pero tenía la humildad de sentarse y escuchar a los doctores de la ley. En el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, fíjense en el 42, Lucas 2, 42, cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a las costumbres de las fiestas. Al regresar ellos acabada la fiesta, se le quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén a buscarle. Y aconteció que en 3 días después le hallaron en el templo sentado, fíjense ahí en el 44, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles, y luego dice ahí, y preguntándoles. Esa humildad que nos enseña nuestro Señor Jesucristo,
que nosotros nos queremos jactar de que conocemos toda la palabra de Dios y no tenemos amor, nos exhorta para que nosotros hagamos un cambio a la brevedad posible, para que tengamos amor. Sé cierto, qué bueno que conoce toda la palabra, que es cierto que sabe toda la geografía, que es cierto que conoce las costumbres, es cierto lo que sabe de tantas y tantas cosas, que sabes hebreo, que sabes griego, que sabes, está bien. Pero lo más importante es el amor de Dios que nosotros tenemos que tener. Ese es el tema en esta tarde, el amor de Dios que nosotros debemos tener. Nuestro Señor Jesucristo, sentado y preguntándoles a todos y cada uno de ellos preguntas de la ley, preguntándoles. El cual eres Dios, el cual Él sabía, el cual cuando Él sabía toda la ley, y cuando le vinieron y encontraron a aquella mujer en adulterio, le vinieron, hemos encontrado a esta mujer en pleno acto de adulterio. La ley dice que la apedreemos. ¿Tú qué dices? ¿Qué dices? ¿Sabía nuestro Señor lo que tenía que hacer? La ley, porque yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Estaba entre la espada y la pared, ¿y saben lo que hace? Se puso a escribir en tierra y dijo, el que esté libre de culpa, aviente la primera piedra. Y se levantó. Y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? Porque uno, desde el más joven hasta el más adulto, se fue. Y le dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde están los que te acusan? Se han ido, Señor. Bueno, yo tampoco te condeno, yo tampoco te juzgo. Vete y no peques más. O sea, pocas palabras, no lo vuelvas a hacer. Ese es el amor que nosotros debemos que tener. Ese es el amor que nosotros debemos tener. No es que dejemos pasar las cosas. Yo no estoy diciendo eso, que dejemos pasar las cosas. Pero si tú hubieras sorprendido a alguien, ve y preséntate y habla con él primero. Si tu hermano obedeciere, habrá salvado su alma. Y si viniere y otra vuelta lo encuentras, ve y trae otro hermano, ¿cierto? Y vuelve a hablar de la misma manera. Y si no, pues tenlo por gentil. Claro que sabemos todo eso. Pero el apóstol Pablo también decía, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas también tentado. Yo no estoy diciendo que dejemos pasar las cosas, que nosotros hagamos lo que nosotros nos parezca mejor. No, tenemos la palabra de Dios. Que nosotros usemos todos los recursos hasta si no hay otra, es correcto. Si no hay otra, dilo a la congregación y tenlo por gentil y publicano. Claro que no estoy evadiendo ese punto. Pero que nosotros tengamos el amor de nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros pensemos las cosas antes de hacerlo. ¿Por qué? Porque el conocimiento. Si conocieses todos los misterios de la palabra y tuvieses la fe de tal manera que trasladases de un monte a otro, pero si no tienes amor, de nada te sirve. Ahí en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, me llamas maestro. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Fíjense, ya cambió la estrategia, porque lo soy. Pues si yo siendo maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a los otros. Que tengamos el mismo amor. Nuestro Señor Jesucristo, ahí en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, del 13 al 15, es más, todo el capítulo 13 nos habla, Él vino, se ciñó una toalla y agarró un lebrillo, se agarró una jícara y le empezó a lavar a todos los pies a todos los apóstoles. Y viene uno y le dice, ¿sabes qué? A mí no me vas a lavar los pies. No me vas a lavar los pies. Si tú no te dejares lavar los pies, no puedes entrar conmigo, no puedes estar conmigo. No, en pocas palabras, no puedes ser mi discípulo. No, Señor, no nomás los pies, sino la cabeza y todo. Pero él quería, lo que yo hago, ahorita no me lo van a entender. Pero después lo van a entender. Y ese es el amor que quiere nuestro Dios, que tengamos uno para con los otros. Que ese amor esté siempre.
porque ejemplo los he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y no es ese el amor que Él nos pide, porque el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Qué soportó nuestro Señor Jesucristo? Y no estando en agonía en la cruz del Calvario, no decía, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. A este Jesús, dice el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se asustaron y dijeron a Pedro y a todos los demás que estaban ahí, ¿qué haremos? Sí, hay alguna alternativa, podemos hacer algo al respecto a eso porque ya lo clavamos. Es más, yo le dije a Pilato y toda la familia dijimos, ¿sabes de qué? Que se ha clavado en la cruz. Ese mismo es el que está diciendo, sí hay una oportunidad más. Sí se puede arreglar esta situación. Bautícese cada uno de vosotros para el perdón de pecado y con el don del Espíritu Santo, para que recibáis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para cuanto el Señor vuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras les testificaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y aquel día fueron bautizados cerca de 3,000 personas. Qué bonito, qué hermoso, qué enseñanza nos da nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo también diciéndolo en las palabras, porque él es el único que decía, ser imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo, pero ser imitadores de Dios, como hijos amados. El amor de Dios que debemos tener nosotros. Ese es el tema, el amor de Dios que debemos tener nosotros. Se presta ahí el tema para que nosotros lo vayamos desglosando, para que nosotros lo vayamos poniendo en orden. Un punto más, el versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, está bien, repártele. Pero si no tengo amor, ¿qué? De nada me sirve. Caímos donde mismo. De nada te sirve, Rogelio. Es cierto que te quedas sin un penny. Es cierto que te quedas sin ninguna moneda de A100. Es cierto que no, ni un billete de A20, ni uno de 50 pesos, de 100 pesos. No traigo nada. Pero si no tengo amor, que nomás estoy hablando de la lengua para afuera, nada soy. Le decían a nuestro Señor, ¿cuál es el grande mandamiento, Señor? ¿Cuál es el grande mandamiento? Amarás a Dios en el capítulo 22 de Mateo, del versículo 34 al 37. ¿Cuál es el grande mandamiento, Señor? Le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos, dice ahí la palabra de nuestro Dios, y de estos dos, fíjese el 38, y es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo, y el 39, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No dice a tu hermano, amarás a tu prójimo, al que está a un lado, a tu vecino. Si haces que amas nada más a tus hermanos, ¿qué recompensa tendréis? ¿Qué hacéis de diferencia? No haces nada. Porque nosotros tenemos que dar ejemplo. Nosotros tenemos que dar ejemplo de que somos hijos de Dios. Que nosotros tengamos misericordia. Que nosotros hagamos la humildad. Que nosotros tengamos, que digamos nosotros, bueno, esto gané, lo vamos a repartir entre nosotros. Pero muchas veces es al revés. Estamos como el asadón, para acá y para acá y para acá. Y nada para allá.
Y no lo estoy diciendo porque yo soy. El primer beneficiario de este sermón soy yo. Estamos diciendo que lo tenemos que hacer porque así lo dice Dios y así lo dice así dice la palabra de Dios y así lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, ahí vino un joven rico y le pregunta y le dice, maestro bueno, en el 19, Mateo 19 del 16. ¿Por qué me llamas bueno? En el 19, 17 estoy de Mateo. Ninguno es bueno sino Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres, repártelos y tendrás tesoros en el cielo. Ay, Rogelio, pero ¿cómo voy a acabar? No, te está diciendo que ames a tu prójimo como a ti mismo, que ayudes a tu prójimo, que tú seas como nuestro Señor Jesucristo. Y nadie decía ser suyo nada, porque todas las cosas las tenían en común. Ahí en el del 44 al 47, Hechos 2, 44, 47. Y el Señor, ¿y cuál era el resultado? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. Y encontramos a José, a Bernabé. José, que el apodo tenía Bernabé, vendió una heredad y la trajo a los pies de los apóstoles. Eso lo encontramos ahí en el capítulo 4. Y trajo y lo puso a los pies de los apóstoles. Lo vendió y trajo lo que le dieron y todo lo puso. Pero una pareja en el capítulo 5 del libro de los Hechos quisieron hacer lo mismo. Quisieron quedar bien, en pocas palabras, Ananías y Zafira. Fueron y vendieron una propiedad y les sustrajeron de lo que habían vendido. Y le dice el apóstol Pedro, ¿por qué te has hecho esto? ¿Por qué ha puesto Satanás esto en tu corazón, Ananías? ¿No vendiste la propiedad en tanto? ¿Y por qué mentiste al Espíritu Santo de Dios? Al momento cayó muerto. Y viene Zafira y le dice, ¿no vendieron en tanto esto y esto y esto? Sí. Y no se arrepintieron. Mira, los que fueron a sepultar a tu esposo, ahora vienen por ti. Por tratar de engañar al Espíritu Santo de Dios. Nosotros no podemos engañar a Dios. Porque nosotros queremos tener el mismo amor, como el tema en el amor de Dios que debemos tener, el amor de Dios que debemos tener nosotros. Ese es el tema, ese es el tema. Punto número 4, el amor nunca deja de ser. En el versículo 8 estoy, 13:8 de la primera carta a los Corintios, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El amor nunca debe de acabarse. Vas a estar viejito, Rogelio. Ya no vas a poder caminar, ya no te vas a poder congregar, pero tú vas ya llegaste a la meta. Ya estás en una cama nomás esperando que Dios te llame. Bueno, con ese mismo amor que Dios tuvo desde el principio de la humanidad, así debemos tener. Y me recuerda cuando nuestro Dios decía, con cuerdas humanas, decía Efraín, yo te saqué con cuerdas humanas cuando estabas en Egipto, con cuerdas de amor te traje. Fíjense cómo dice en Oseas capítulo 11, del 1 al 4. Fíjense, me gusta mucho este versículo, cómo nuestro Señor, nuestro Dios, el amor que siempre ha tenido con la humanidad, el amor que siempre tiene nuestro Dios para con el mundo entero y con el pueblo que Él escogió. Un pueblo necio, un pueblo que no veía las maravillas que Dios hace y hacía. Fíjense cómo dice en el versículo 1, Oseas 11, del 1 al 4. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sumerio, incienso.
Yo con todo eso, o sea, con toda esa rebeldía, todo eso enseñaba a andar a mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los traje con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre sus cerviz. Puse delante de ellos la comida. Cuando tienes a tu pequeño niño, ¿no lo amabas? ¿No lo querías? ¿No estabas al pendiente de él? Bueno, de la misma manera nuestro Dios le decía así al pueblo de Israel por medio del profeta Oseas. Ese es el amor que Dios quiere que tengamos los unos para con los otros. Como Él nos sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, yo los traía, yo te daba la comida con cuerdas de amor. Tengo una hija que tiene su niño como 8 meses. ¿Y por qué sé los meses exactos que tiene? Porque cada mes le celebra su mes, yo creo, porque no puede decir cumpleaños. Cada mes le compra un pastel y le canta su happy birthday. Las mañanitas, para que me entiendan. Porque es una madre, y cuidadito con que te salga una palabra que no sea la que ella quiere oír. Porque lo ama, porque lo quiere. De la misma manera Dios quería al pueblo de Israel, lo quiere, lo ama. Aunque era rebelde, nunca se separó de él. Es más, él cuando se lo llevaron a la tierra de Babilonia, él le dolió en su corazón. Por la desobediencia van a ser llevados por 70 años al pueblo, a la ciudad de Babilonia. Pero cuando se cumplan los 70 años, yo de allí los voy a traer. Dice Jeremías capítulo 29, en el versículo del 10 en adelante, porque dijo Jehová, Jeremías 29, ahí píquenle al celular, Jeremías 29 del 10 al 13, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre ellos mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros a fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis, de la palabra orar, a mí, y yo los oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Haré volver vuestra cautividad y os reuniré todas las naciones de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Viene Zorobabel en el año 539-38, viene una caravana al pueblo de Israel. Qué bonito. Y luego ya viene, ese fue Zorobabel, viene Esdras en el año 448, no estoy seguro, no me le den mucho, aproximadamente. Viene Esdras con otra caravana a Israel desde Babilonia. Y en el año 444 viene Nehemías con ese amor que nosotros debemos tener. Cuán amor nos ha tenido el Padre para con nosotros, en que ha dado su Hijo en la cruz del Calvario por todos y cada uno de nosotros. Mirá cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Esto dice Primera de Juan 3, 1 y 2. Que nosotros amemos. Que lo que te hicieron, olvídalo. Lo que te hacen, Rogelio, olvídalo. Es duro, no es fácil, pero sí se puede. Sí se puede. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, y porque para él son locura, y no las puede, porque para él son locuras y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Primera a los Corintios capítulo 2, versículo 14. Vamos a estar en ese